Entonces, le doy la palabra a María Fernanda para que nos hable un poco de qué podemos hacer cuando tenemos una situación de estas tan complicadas. Muchas gracias y muchas gracias también por el espacio. Bueno, como les acaban de decir, mi nombre es María Fernanda Valverde, yo soy abogada en la Defensoría contra Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa Rica y hoy les voy a presentar una presentación sobre el reglamento contra hostigamiento sexual. Voy a compartirles pantalla un momento. Ok. Primero que todo, hay que hablar de por qué es importante hablar sobre hostigamiento sexual. Las razones es que, primero que todo, es más frecuente y grave de lo que creemos. Las últimas encuestas que se hicieron dentro de la Universidad de Costa Rica nos dicen que de cada 5 personas, cada 5 mujeres en la sede de Rodrigo Facio, al menos 4 habían experimentado o sufrido hostigamiento sexual dentro de la universidad. Eso es un número bastante alto, ¿verdad? Para hacer sobre todo dentro de un espacio que debe ser un espacio seguro y de estudio como la universidad. Otra razón importante para hacer estos talleres es que normalmente hay mucha dificultad en identificar el hostigamiento sexual, ¿verdad? A veces hay algunos que son muy evidentes y hay otros que lamentablemente naturalizamos, ¿verdad? Y a veces son formas de violencia tan cotidianas que de alguna manera las dejamos pasar y no entendemos que estamos siendo víctimas de violencia en ese momento. Y otra de las razones es que el hostigamiento es una forma de violencia y es una violación a nuestros derechos humanos también. Y es una obligación de la Universidad de Costa Rica tanto prevenir como sancionar este tipo de violaciones. ¿Qué entendemos por hostigamiento sexual en la Universidad de Costa Rica? Es una conducta que es indeseada por quien lo recibe. Tiene que ser una conducta de naturaleza sexual, es decir, en algunos casos nos consultan por hechos que son discriminatorios y son violentos, pero que no son hostigamiento sexual. Por ejemplo, en algunas carreras hay profesores que todavía dicen en clase que esa carrera no es para mujeres, que ese trabajo no lo pueden hacer las mujeres, etc. Eso es discriminatorio, también es prohibido y sancionado en la universidad, pero no es hostigamiento sexual, ¿verdad? Para que sea hostigamiento sexual tiene que tener justamente un contenido sexualizado. Se puede dar de manera reiterada o también puede haber ocurrido una sola vez si es grave. Y además, este episodio va a provocar efectos perjudiciales sobre la persona que lo recibe. Estas son algunas de las manifestaciones que puede tener el hostigamiento sexual. Son algunas, no todas, también pueden haber otras diferentes. Por ejemplo, las miradas intrusivas, los sonidos, silbidos o dibujos sexualizados, los piropos, los comentarios sexualizados, invitaciones insistentes a salir, propuestas sexuales. Pueden ser también manifestaciones escritas como fotografías, imágenes, mensajes, correos, chats, etc. Y también ya las manifestaciones físicas, que son normalmente las más evidentes, como toqueteos, abrazos, besos y otras que pueden ser también delitos a nivel judicial. Algunos de los impactos personales que sufren las personas que son víctimas de hostigamiento pueden ser malestar tanto físico como psicológico, disminución en el rendimiento académico laboral. Algunas veces solicitan traslado en el curso o en el puesto en el que están, pérdida de los cursos también en los que están, alteración de las relaciones interpersonales y sobre todo, y esta es una de las más que más se repiten, la pérdida de sensación de seguridad personal, ¿verdad? Porque la persona sufrió un episodio de violencia en un lugar que normalmente creemos que es seguro, como la universidad, y eso le cambia su percepción también del espacio y de la seguridad que tiene en ese lugar. También en algunos casos hay impactos económicos de las personas que son víctimas, por ejemplo, porque deben atender su salud física y emocional. En muchos casos se incapacitan también o tienen un pobre desempeño laboral y eso afecta sus evaluaciones. Muchísimos casos también las personas pierden los cursos y por lo tanto se prolonga su tiempo de estudio, ¿verdad? Van a estar repitiendo cursos y por lo tanto no van a poder graduarse en el tiempo en el que lo iban a hacer, o bien, todavía peor, la deserción, ¿verdad? Tenemos personas que incluso se salen del todo de la universidad y deciden no volver más por un episodio como estos. Algunos de los impactos sociales también están la sociedad que es tolerante, lamentablemente, a las diversas formas de violencia que sufrimos. También la desprotección que en muchos casos tienen las víctimas
y uno de los aspectos más importantes es la impunidad o la sensación de impunidad que tienen las personas agresoras y que les enseña que pueden justificar esas formas de violencia y que es una forma válida de relacionarse. Algunos de los factores que legitiman y perpetúan el hostigamiento sexual tienen que ver con la forma de crianza de los hombres y las mujeres, es decir, la socialización de género, ¿verdad? En muchos casos todavía a las mujeres se les cría para servir al hombre, para estar a favor, para decir que sí siempre, para no aprender a decir que no cuando no quieren ya sea mantener una relación sexual o bien una relación de noviazgo, etcétera, etcétera. Y en muchos casos también todavía hay hombres a los que se les educa para pensar que las mujeres están a su disposición, ¿verdad? Entonces, este es uno de los factores que muchas veces legitima el hostigamiento sexual. También el desbalance de poder entre los seres humanos, vamos a verlo en un ratito, pero muchas veces, en la gran mayoría de las veces, las personas hostigadoras se aprovechan de su posición de poder, por ejemplo, como profesor o profesora o como jefe o jefa para realizar los actos de hostigamiento sexual. La discriminación, por supuesto, y el irrespeto a las diversidades dentro de la comunidad universitaria. Es importante que ustedes conozcan también como estudiantes de la Universidad de Costa Rica y miembros de la comunidad universitaria que hay varios reglamentos a los que ustedes deben atenerse. Uno de esos reglamentos es el reglamento contra hostigamiento sexual. Nosotros tenemos esta normativa desde 1996, pero recién el año pasado, en octubre, se le hizo una reforma integral. Eso quiere decir que ha habido muchísimos cambios y que este reglamento es el que está vigente en este momento. Entonces, yo les voy a hablar sobre todo de los cambios principales. El reglamento ustedes lo pueden encontrar en internet, en casi cualquier página donde ustedes lo pongan en Google, pero también en el del Consejo Universitario. Y lo que les voy a mostrar, como les dije, son los cambios más importantes. Algunos de los ejemplos también de hostigamiento sexual que pueden darse dentro de la universidad es cuando se hace un requerimiento de un favor sexual a cambio de tanto una promesa de un trato preferencial como de una amenaza de una situación negativa o un daño contra esa persona. Por ejemplo, si yo soy docente y le digo a mi estudiante que ya sea a cambio de favores sexuales le prometo que va a pasar el curso o bien le amenazo con que si no lo hace se va a quedar en el curso, va a perder las horas asistente, va a tener una nota más baja, etcétera, etcétera. Ya esto es lo que está contenido justamente en el reglamento y se lo repetí hace un rato, pero lo pueden ver ya cómo está redactado directamente en el reglamento. Otros ejemplos son uso de palabras o imágenes de naturaleza sexual. Pueden ser piropos, palabras obscenas, sonidos, símbolos o gestos sexualizados. Esta segunda es importante porque es nueva en el reglamento, que es los acercamientos o intentos de comunicación no deseados con contenido sexual o romántico, que sean insistentes o reiterados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando me invitan a salir 1, 2, 3 veces, ya yo dije que no y me vuelven a invitar, me llevaron flores, chocolates, peluches, etcétera. Eso también en el nuevo reglamento es hostigamiento sexual. Y la última forma es la de los acercamientos corporales. Aquí estamos hablando ya de tocamientos, ¿verdad? Como les dije antes, en este último caso, sobre todo, puede ser tanto hostigamiento sexual como delitos a nivel judicial. Y aquí entran ya lo que son abusos sexuales o incluso violaciones. ¿A quiénes se aplica este reglamento? Desde el reglamento de 1996 nos decía al personal docente, administrativo y población estudiantil. Y en el reglamento nuevo nos dice que también se aplica a las personas que tienen relaciones contractuales no laborales con la U. Es decir, quienes están por servicios profesionales, subcontratación, convenios, intercambios, entre otros. Con respecto a la prevención del hostigamiento sexual, la universidad tiene estas obligaciones que pueden ver aquí listadas: la de informar a la población estudiantil, la de capacitar al personal docente y administrativo, la de hacer campañas de información y actividades académicas. Ahora bien, con respecto a los órganos competentes en relación con el hostigamiento sexual, esta es una de las partes más importantes de la presentación porque lo que se busca es que se comprenda que dónde se hace la denuncia y cómo se denuncia.
La denuncia no se hace ante un profesor, no se hace ante el director de carrera, ni en la decanatura, ni en la rectoría. El único órgano que puede tramitar las denuncias por hostigamiento sexual en la U es la Comisión Institucional contra Hostigamiento Sexual. Esta comisión está conformada por toda esta lista de personas que ustedes pueden ver acá y están normalmente nombradas por 2 años de manera prorrogable. La comisión institucional, que se forma por todas esas personas que les dije, se divide en pequeños grupos de 3 personas, que son las comisiones instructoras, ¿verdad? Las comisiones instructoras van a ser las que llevan cada caso concreto. No toda la comisión la lleva, sino 3 personas. Esas 3 personas tienen que ser obligatoriamente de unidades diferentes a las de las personas denunciada y denunciante. Esto significa que si una persona de su facultad, ¿verdad?, de ciencias básicas va a hacer una denuncia, no puede ser que la persona que lleve el caso de la comisión instructora sea de su misma facultad. Si ustedes están denunciando a alguien que es de derecho, por ejemplo, o de medicina, entonces la persona que sea parte de esa comisión tampoco puede pertenecer a esas facultades. ¿Qué hacen esas comisiones? Reciben las denuncias, aplican medidas cautelares y de protección cuando son necesarias, realizan las audiencias orales y van a hacer un informe final en el que se determina, de acuerdo a las pruebas que se presenten, si había o no había hostigamiento sexual y cuál falta, en caso de que sí haya habido hostigamiento, fue la que se cometió. Sobre las medidas cautelares y de protección, eso también es importante, porque muchas veces las personas no denuncian porque les da miedo que se tomen represalias en su contra. La comisión institucional está obligada a mantener el principio de protección sobre la persona que denuncia y utilizar medidas cautelares justamente para evitar una revictimización o una violación de sus derechos. Una vez que hay una denuncia presentada, se pueden pedir medidas, como les dije, cautelares y de protección, entre las que se pueden mencionar, por ejemplo, que a mí, como persona que estoy denunciando, se me cambie de grupo. Si, por ejemplo, la persona que me acosa es mi profesor o es mi compañero, si es mi compañero, también puedo pedir que a él o a ella se le cambie de grupo en lugar de a mí. Puedo pedir que esa persona no se me acerque, que no me escriba, que no me busque de ninguna manera. Las medidas cautelares van a depender de cada caso concreto, ¿verdad? Si, por ejemplo, la persona yo no me la topo nunca, entonces no necesito pedir este tipo de medidas. O bien, si donde me la topo es, no sé, en los parqueos, entonces puedo solicitar que alguien de seguridad me acompañe cuando yo voy a ir al parqueo, por ejemplo, entre muchas otras, ¿verdad? Eso va a depender siempre de cada caso concreto. El otro órgano importante en relación con hostigamiento sexual en la U es la Defensoría, que es donde trabajo yo. La Defensoría no tramita casos, no decide sobre los casos, sino que está conformada por 2 abogadas y 2 psicólogas, que lo que hacemos es acompañar a la persona que denuncia, ¿verdad? En este caso no es, por decirlo así, una instancia objetiva, sino que está completamente parcializada a favor de las personas que denuncian. Y lo que hacemos es dar el acompañamiento tanto psicológico como la representación legal en los casos en que se decida proceder con la denuncia. El reglamento también nos indica algunas garantías procesales que son importantes de mencionar: el debido proceso, como en cualquier procedimiento administrativo, proporcionalidad y libertad probatoria, la confidencialidad. Eso significa que nadie, ninguna persona que tenga contacto con el expediente puede hacer público ni los hechos ni los nombres de las personas involucradas. Y eso aplica tanto para los testigos, para las personas administrativas que tienen contacto con el expediente, obviamente para la comisión, los abogados y para las partes también. Después se menciona el principio pro víctima. Este también es de los más importantes porque lo que nos dice es que por la naturaleza del hostigamiento sexual, que normalmente se da donde no hay pruebas directas, es decir, donde no hay testigos, donde no hay fotografías, videos o alguna otra prueba que nos diga esto pasó en este momento, ¿verdad? Una de las pruebas más importantes que tenemos es el dicho de la víctima. En algunos casos es casi la única, ¿verdad? Entonces aquí el dicho de la víctima cobra una relevancia muy importante. ¿Significa que solo con el dicho de la víctima ya se puede sancionar? No. Significa que vamos a tomar ese dicho y lo vamos a ver a la luz de otras pruebas indiciarias, indirectas, que nos pueden decir que la persona que denuncia está diciendo la verdad o no.
Entonces, esto yo lo enfatizo porque muchas veces también las personas no denuncian porque nos dicen, es que yo no tengo pruebas de lo que pasó, no había nadie. Por supuesto que no había nadie, ¿verdad? En la mayoría de los casos así es. Pero el trabajo de nosotras como abogadas en la Defensoría es justamente conseguir esa prueba indirecta que nos pueda ayudar a apoyar el caso, ¿verdad? Entonces, si conocen un caso así o pasan por un caso así, búsquennos a nosotras para que podamos colaborarles. El otro principio es la prohibición de conciliación. La conciliación es cuando la parte denunciada y la denunciante se sientan y llegan a un acuerdo, ¿verdad? Normalmente una disculpa, esto no va a volver a pasar, ¿verdad? Etcétera. Eso está completamente prohibido en los casos de hostigamiento sexual dentro de la U. Y la razón es que para que haya una conciliación tiene que haber una negociación, y para que haya una negociación tiene que haber un balance de poderes entre las dos personas que participan. En un caso de hostigamiento sexual es imposible que el poder esté balanceado, ¿verdad? Normalmente las víctimas tienen mucho miedo, ni siquiera quieren ver a la persona a la que denuncian, y sería imposible e injusta una conciliación. Entonces, está completamente prohibida. Y además, la persona que intente, ya sea una autoridad o bien la propia persona denunciada que intente hacer una conciliación, comete una falta grave y se le abre un procedimiento también administrativo interno dentro de la U. Después está el principio de protección, que ya se los mencioné, y es que la comisión tiene el deber de proteger tanto a las personas que denuncian como a sus testigos para que no sufran ningún perjuicio por haber denunciado. Otra introducción nueva en esta reforma es el deber de reportar. Esto está dirigido en realidad sobre todo a las personas funcionarias y docentes de la universidad, no a los estudiantes. Lo que nos dice es que las personas funcionarias y docentes tienen la obligación de reportar cualquier hecho que pueda constituir hostigamiento sexual del que se haya enterado. Tanto los nombres de las personas involucradas, los hechos, como las pruebas que tengan en su poder. Ese reporte lo tienen que hacer directamente ante la comisión institucional y si no lo cumple, está cometiendo falta grave. Aquí el único pero es ese primer renglón que dice salvo voluntad expresa de la presunta víctima. ¿Por qué? Porque hay casos de personas que buscan un profesor de confianza, le cuentan lo que pasó, pero le dicen expresamente yo no quiero denunciar, yo no quiero pasar por ese procedimiento, ¿verdad? En ese caso la persona o el profesor o profesora puede ofrecerle la ayuda, puede decirle cuáles son los canales correctos, pero no está entonces obligado a reportar, ¿verdad? Siempre y en todos los casos la denuncia se hace solamente si la víctima está anuente y quiere pasar por el procedimiento. El principio de protección ya se los comenté. También les comenté ya que este procedimiento es obligatorio, no se pueden utilizar otro tipo de procedimientos como conciliaciones ni similares. Y este es un poco el mapa del procedimiento. Yo sé que se ve un poquito complicado, pero la idea es que la persona que denuncia normalmente no tiene que preocuparse por estar pendiente del procedimiento porque para eso están las abogadas, ¿verdad? Normalmente en la Defensoría nosotros trabajamos todo, si así lo prefiere la persona usuaria, todo lo preguntamos y le enseñamos los documentos antes a la persona que denuncia, perdón, a la persona usuaria, pero no tienen que estar pendientes ni de plazos, ni de tiempos, ni de pruebas, ni otras cosas, porque de eso nos encargamos nosotras. El procedimiento inicia solamente con la denuncia formal, no inicia con la denuncia en Facebook, ni con la denuncia en Twitter, ni con las denuncias en las paredes, en grafitis, entre otras. Solamente si hay una denuncia firmada por la comisión, en la comisión, perdón, se puede llegar realmente a una sanción. De otra forma no se puede. Entonces, la denuncia se puede tomar en la comisión, la podemos tomar ahora nosotras en la Defensoría. Yo normalmente recomiendo la segunda opción porque eso significa que nosotras, las abogadas, podemos ayudar a reforzar la parte técnica, ¿verdad? Desde la denuncia y también que desde un inicio pueden estar acompañadas por una psicóloga que pueda reforzar y dar también acompañamiento. Puede enviarse también por correo electrónico y si la persona es de alguna sede o recinto fuera de la FACIO, puede también solicitar que alguien de la comisión se movilice hasta su lugar de estudio o trabajo para que se la tome. Cuando ya está la denuncia, lo primero que se hace es conformar la comisión instructora, que es este grupo de 3 personas que les comenté, que va a llevar el caso.
Y lo primero que tienen que resolver son las medidas cautelares y de protección, ¿verdad? Hasta que la persona víctima no esté completamente segura, no se sigue con el procedimiento. Cuando ya se tiene esto listo, entonces se hace un auto de traslado de denuncia, que esto significa que se le avisa por escrito a la persona denunciada que fue denunciada y los hechos por los que fue denunciada, y se le da un plazo para que conteste. La persona tiene derecho a contestar si es cierto, si es falso, si tiene pruebas, etcétera. Y una vez que se recogen todos los documentos, entonces se llama audiencia. Si les interesa y si hacen preguntas sobre eso, puedo profundizar un poco más acerca de cómo funcionan las audiencias en estos procedimientos, pero es importante que sepan que la comisión institucional debe tomar todas las medidas para que sea lo menos revictimizante posible. Eso significa que la persona denunciada no puede hablarle a la persona que denuncia durante la audiencia, no puede hacerle preguntas, no puede, en realidad, y dentro del procedimiento, no puede ni siquiera volverla a ver, ¿verdad? La sala se tiene que acomodar de forma tal que todas las personas estén viendo solamente a la comisión, y es la comisión la que decide si las preguntas proceden o no proceden. No se pueden hacer preguntas revictimizantes, es prohibido preguntar sobre la vida sexual de la víctima, ¿verdad? No se puede decir, ay, es que ella andaba con toda la facultad, o es que por qué se vestía así, o es que, ¿verdad? Ese tipo de preguntas son completamente prohibidas. Y desde luego pueden también hacerse acompañar, bueno, se van a hacer acompañar por la abogada que las represente y también por la psicóloga que las acompaña. Una vez que se hacen las audiencias necesarias, entonces la comisión instructora debe hacer su informe. Como les dije, en ese informe va a determinar si hubo o no hostigamiento sexual y si hubo, cuál falta fue la que se cometió, si fue leve, grave o muy grave. Y ese informe se le envía al jerarca superior de la persona denunciada, que es el que va a hacer la resolución determinando la sanción que se va a poner. Si alguna de las dos partes no está de acuerdo, puede presentar recursos tanto ante el propio jerarca como a apelación ante rectoría. La rectoría en este caso sería la última instancia que decide sobre los casos. Esto ya se los comenté también. Y lo siguiente es la tipificación de las faltas y sanciones. Esto significa cuando la comisión decide que sí hubo una falta, cómo decide, si fue una falta leve, grave o muy grave, y cuál es la sanción de acuerdo a cada una de esas faltas. Esta es una lista que está incluida en el nuevo reglamento y lo que nos dice es cuáles criterios puede tomar en cuenta la comisión instructora para determinar qué tipo de falta se cometió. Obviamente se tienen que tomar en cuenta los hechos que se cometieron, ¿verdad? No va a ser probablemente la misma sanción por un comentario sexualizado que por una violación, por ejemplo, dentro del campus, ¿verdad? Obviamente se tiene que tomar en cuenta el hecho como tal, pero también todos estos otros factores. Por ejemplo, la sanción se puede agravar si la persona que acosó se valió de su posición jerárquica sobre la persona denunciada, es decir, si era su profesor, profesora, si era su jefe o jefa, etc. Si se abusó, por ejemplo, de la condición de vulnerabilidad en la que se encontraba la persona denunciante, cómo ese hecho o esos hechos impactaron en la persona que denuncia también, ¿verdad? Todo lo que les comenté hace un rato, si esa persona, por ejemplo, dejó el curso botado, si perdió entonces años de carrera, si se salió de la U con más razón, etc. Se toma en cuenta también el número de víctimas, si hubo amenazas o intimidación, si se causó algún agravio, obviamente aparte del hostigamiento sexual a la persona que denunció, si se intentó entorpecer la investigación, si hay reincidencia, esto significa si ya la persona sancionada tenía una sanción previa por hostigamiento sexual también, y es una lista abierta, ¿verdad?, de otros criterios que agravan la conducta. Ahora sí, de acuerdo a esto se determinan estas sanciones que pueden ver en este cuadro. Como pueden ver, las sanciones van a depender de cuál es la posición que la persona denunciada o sancionada tiene en la comunidad universitaria, ¿verdad? Si la persona pertenece al personal administrativo o docente y comete una falta leve, va a tener una amonestación escrita o una suspensión de hasta 15 días. Si comete una falta grave, es una suspensión de 15 días a 6 meses. Y si comete una falta muy grave, es de 6 meses es un despido sin responsabilidad patronal y no se puede recontratar a la persona por 10 años. Si la persona es parte de la comunidad estudiantil y comete una falta leve, es una amonestación escrita y una suspensión
de hasta 15 días. Si es una falta grave, es una suspensión de 15 días a 6 meses. Y si es una falta muy grave, es una suspensión de 6 meses a 6 años calendario. Para el caso de las personas que se contratan por servicios profesionales, en la falta leve se le hace una sanción del 5% del monto total que se le iba a pagar por la contratación. En la falta grave se termina el contrato con la persona y no se puede recontratar por 5 años. Y en la muy grave, obviamente, también se termina el contrato y no se puede recontratar, pero hasta por 10 años. Y el último caso son las personas que están cubiertas por acuerdos y convenios. En esos casos, la falta leve es una advertencia por escrito. En la falta grave se separa a la persona entre 15 días y 6 meses de la actividad que estaba realizando, y en la falta muy grave es una separación definitiva, ¿verdad?, de esta actividad. En los 3 casos del último recuadro, se le tiene que avisar también a la institución o a la empresa que estaba representando. Los transitorios, bueno, ustedes los pueden leer en el reglamento, no se los voy a leer, pero el más importante es que los procedimientos que ya estaban tramitándose antes de la reforma, obviamente tienen que seguir tramitándose con el reglamento antes de la reforma. No se pueden utilizar ni las nuevas sanciones ni el nuevo procedimiento. Y esta es la parte que me gustaría que puedan guardar y se puedan llevar, que es dónde buscar ayuda. Estos son los contactos de la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual, donde ustedes pueden encontrar apoyo psicológico y legal. Nosotras recibimos sus consultas y les damos cita, y eso no significa una denuncia, nunca obligamos a nadie a denunciar. Obviamente es lo que intentamos, ¿verdad?, que la gente haga, porque solamente de esa forma podemos sancionar y erradicar el problema, pero no obligamos a nadie a hacerlo. Entonces, si ustedes tienen dudas, consultas, si saben de alguien que tal vez pueda necesitar ayuda, pueden remitirlo con mucho gusto a este número de teléfono o a ese correo electrónico. O bien, si quieren poner directamente la denuncia, pueden comunicarse a la comisión a ese número y no a ese correo, porque está mal escrito. El correo es comisión.contrahostigamiento@ucr.ac.cr. Es comisión.contrahostigamiento@ucr.ac.cr. Entonces, eso es a grandes rasgos la presentación que yo tengo para ustedes. Voy a dejar de compartir porque veo algo en el chat. Entonces, quiero leer qué es lo que dice. Dice, ¿dónde se encuentra la comisión? ¿En qué parte de la U? La comisión institucional es un poquito difícil de explicar. Está en la salida que está por los cajeros. No sé si la pueden ubicar. La compañera que hizo la pregunta. En la salida que está por los cajeros, que está en el costado sur de la universidad, pegando como con la línea del tren, ¿verdad? Ustedes salen por ahí. Y a mano izquierda van a encontrar un complejo que en algún momento eran apartamentos, donde hay varias oficinas nuevas de la universidad, ¿verdad? Está como algún doctorado y varios programas de la universidad, y ahí es donde van a encontrar las oficinas de la comisión. Como estamos en pandemia, yo siempre recomendaría que primero escriban un correo, ¿verdad?, para asegurarse de que hayan funcionarios o funcionarias para atender, pero tengo entendido que siempre debe haber alguien ahí. Si se despide al profesor, ¿qué pasa con los estudiantes? Esta pregunta no me queda muy clara. No sé si la compañera quiere como aclarármela un poquito. ¿Sería con los estudiantes del grupo que tenía el profesor en ese momento? Sí. Si se despide al profesor en ese momento, la universidad tiene que resolver, ¿verdad?, para los estudiantes que quedaban con ese profesor. Eso significa que tendría que o bien acomodarlos en otro grupo o bien contratar a otro profesor o profesora para poder asumir el curso. En el caso de que la persona que denuncia sea estudiante de ese profesor, entonces durante el procedimiento la medida cautelar más probable va a ser que a ese estudiante se le reubique en otro grupo, ¿verdad?, para que obviamente no esté llevando el procedimiento mientras ese profesor o profesora denunciada le califica, ¿verdad? Esa es parte de las medidas cautelares. ¿Estos contactos son efectivos para la compañía a lo largo del proceso? Sí. La Defensoría va a ofrecerles el acompañamiento tanto legal como psicológico desde el inicio y hasta el final del procedimiento. Eso significa que va a ser incluso hasta los recursos ante rectoría si no estamos de acuerdo con la resolución que se dio, ¿verdad? Entonces es desde el inicio, desde redactar la denuncia
hasta el final y durante la denuncia también, ¿verdad? Nosotras, si así la persona lo desea, porque algunas nos dicen, no, yo tengo mi propio abogado, tengo mi propia psicóloga, ¿verdad? Entonces no, pero si la persona lo desea, va a hacer absolutamente todo, desde, como les digo, desde interponer la denuncia hasta recolectar pruebas, hasta la representación durante la audiencia, ¿verdad? Nosotras las acompañamos como abogadas, hacemos las preguntas a los testigos, a la otra parte, etcétera. Y los recursos también cuando son necesarios. Y el acompañamiento psicológico también es durante todo el procedimiento, e incluso he conocido algunos casos donde las personas necesitan acompañamiento un poquito más posterior después, ¿verdad? De que ya el procedimiento llega a su fin, y mis compañeras también lo ofrecen. Entonces, la respuesta es que sí. No sé si hay alguna otra duda. ¿Quiénes pueden formar parte de la comisión? Voy a compartir un segundo acá porque estas son las personas que son parte de la comisión institucional. Son 4 docentes, una persona administrativa de Vicerrectoría de Administración, una de vida estudiantil y un representante del CIEM, y 2 estudiantes, también dos personas que representen a la parte estudiantil. Estas personas están, como les dije, por 2 años, son prorrogables, entonces ya en este momento, desde octubre del año pasado que se hizo la reforma y hasta acá, ya esas personas por dicha están nombradas y ya están trabajando. Entonces, esas son las personas que pueden ser parte de la comisión. Y tengo una mano levantada también. Mano, porque tengo varias preguntas que nos han hecho. Quieren saber un poco más sobre los castigos, porque estos procesos son largos a veces, toman meses, cuidado, no más que meses, y a veces la persona dice que es un poco desgastante y al final resulta que solo sancionan por 8 días a una persona. Entonces quieren escuchar un poco más sobre estos castigos. Yo ahí leía que es posible que a la persona la separen de su puesto sin responsabilidad laboral, ¿verdad? O sea, la despidan. Entonces, ¿en qué casos hay, digamos, despidos para que la gente tenga una idea de cómo es eso? Porque yo me imagino que hay mucha gente que no se atreve a denunciar porque ve esto, que tal vez los castigos no son lo suficientemente duros, sobre todo por lo que están haciendo las personas. Claro. Sí, gracias. Esa es una pregunta muy importante. De hecho, casi me atrevería a decir que sino la razón más grande por la que se hizo la reforma fue justamente esa. El reglamento anterior a la reforma nos daba que por una falta grave, lo que se podía hacer era una suspensión de 5 a 8 días solamente, ¿verdad? Por una falta grave. Y normalmente la falta grave, como es el medio, ¿verdad? Hay falta leve, grave y muy grave, entonces normalmente la falta grave era la que más se daba, ¿verdad? Eso significaba que por una falta grave, que en algunos casos eran hechos, como lo dice la palabra, graves, ¿verdad? Solamente teníamos 5 días de sanción, como usted lo está diciendo. Justamente los casos, que me imagino que por ahí también va la pregunta, los casos que pudieron publicarse en los periódicos, en Semanario Universidad, entre otros, eran esos porque esa era la máxima sanción que había en ese momento. Y de hecho esa era la razón por la que la gran mayoría de personas no querían denunciar. Como dice usted, llevar todo ese proceso, ¿verdad? Para que al final sean 5 días, 6 días, máximo 8 días de sanción, tenía poco sentido, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las razones por las que, sobre todo los grupos organizados de estudiantes y algunas también compañeras administrativas y docentes, se organizaron para poder hacer este cambio en el reglamento. Ahora, la falta grave, como ustedes la pudieron ver, es una sanción de hasta 6 meses, ¿verdad? Que ya es una diferencia muy grande a lo que teníamos antes de que era máximo 8 días, ¿verdad? Entonces, sí, es una inquietud muy importante. Antes, para que hubiera despido, era prácticamente solamente si la persona era reincidente. Obviamente también en algunas conductas muy, muy graves,
pero ahora tenemos también esta lista de criterios que yo les enseñé, que es nueva, en el reglamento nuevo. Y eso significa que ahora las comisiones pueden tomar esos criterios para también utilizar, ya sea la falta grave, que es como les dije ahora hasta 6 meses, o bien la muy grave, aunque haya sido solamente una vez, si no haya reincidencia, para poder hacer despido, que era también lo que se comentaba. Hay dos preguntas directas que, bueno, no, hay una nueva pregunta directa que vale la pena responder, porque también tengo todavía más que debo decir, muy Claro. importantes también. Okay. Pero esa última dice, si un profesor tiene antecedentes de haber recibido una denuncia por acoso, pero sigue trabajando en la U, a los estudiantes se les informa. Súper importante esa pregunta, está muy interesante. Lo primero que hay que decir es que si la persona, si el profesor fue denunciado solamente, esa información va a ser confidencial para siempre. La información solamente es pública si la persona fue sancionada, ¿verdad? Porque denuncias pueden haber, pero hasta que no se compruebe que hubo hostigamiento sexual y por lo tanto se sancione, esa información va a ser privada, ¿verdad? En cambio, para el caso de los docentes y las docentes que son sancionadas el año antepasado, si no me equivoco, o el anterior, justamente los medios de comunicación hicieron una solicitud a la Sala Constitucional de que se publicara la lista de las personas que eran sancionadas, no denunciadas, sino sancionadas, y esa lista ya está publicada, ¿verdad? La universidad, a partir de esa resolución que hizo la Sala Constitucional, tiene la obligación no de informar a los estudiantes, ¿verdad? Como decir, vean, no matriculen con este profesor, porque, ¿verdad? No, eso no se hace, no se puede hacer tampoco, pero sí hay, bueno, aquí me están diciendo en el 2018 fue que se publicó, pero sí esta información ya es de manejo de los medios de comunicación. Entonces, no se les informa directamente a los estudiantes, como les digo, ¿verdad? Como un aviso, por decirlo así, pero sí es una información que pueden encontrar. ¿Dónde está publicado? Estoy segura que si lo ponen en Google lo van a encontrar, pero si no me equivoco, el primero que lo publicó fue el semanario Universidad y publicó el de la UCR, el del TEC y el de la UNA. Solo casos procesados sería en este caso, pero no solo procesados, sino además sancionados, ¿verdad? Porque procesados son todos los casos que llegan, pero los sancionados son los que se pueden publicar. Ok. Las preguntas son preguntas muy, muy interesantes, muy importantes. Hay una persona que dice que tiene en su clase un estudiante que realizó una denuncia y entonces, claro, también tiene medida cautelar contra otra persona estudiante, que ambas personas están en el mismo curso. Ahí diría yo que debe ser el mismo grupo, ¿verdad? Que aparte de evitar que realicen trabajos conjuntos, ¿qué puede hacer el docente? ¿Y qué más puede considerar y tener en cuenta para hacer bien la labor? Sí, gracias. Esa pregunta es importante. En ese caso, lo que normalmente sucede es que cuando la persona o la unidad académica le avisa al docente o a la docente que hay un caso como esos, lo normal que se hace en realidad es cambiar a una de las dos personas de grupo, ¿verdad? Eso es lo que normalmente se solicita. Nosotros como Defensoría de eso solicitamos. Lo que la comisión solicite ya a la unidad académica correspondiente va a depender de la comisión, pero además lo que la unidad académica pueda hacer va a depender de cada unidad académica, ¿verdad? Sobre todo en algunos casos, cuando son en sedes o recintos donde no hay varios grupos, solamente hay uno, no está la posibilidad de cambiarlos de grupo, ¿verdad? Entonces, en esos casos, normalmente lo que solicitamos es que sea cada unidad académica la que pueda resolverlo y la que pueda aconsejar al profesor o profesora qué es lo que tiene que realizar. La comisión normalmente debería dar unos lineamientos, ¿verdad? Entre esos están obviamente la de, como dijo el profesor o profesora, no ponerlos jamás a trabajar en grupo, ¿verdad?
en la medida de lo posible, estar vigilante a cualquier hecho que pueda constituir hostigamiento, de nuevo, para poder reportarlo, entre otros, ¿verdad? Pero eso es algo que la comisión debería indicar y si no, la propia unidad académica, ¿verdad? Sobre todo porque esto va a variar de unidad a unidad, de sede a sede, y tiene que ver mucho con los recursos, ¿verdad? Que tenga cada unidad en ese caso. Entonces la respuesta es un poquito variable. También depende, por ejemplo, si estamos hablando de un laboratorio, si estamos hablando de un curso virtual, si es un curso presencial, ¿verdad? Hay muchos casos diferentes. Si es un curso virtual, el manejo podría ser un poco más sencillo. Si es un laboratorio o es algún curso en el que el trabajo en equipo o en grupo sea necesario, ¿verdad? Puede ser un poco más complicado. Incluso donde hayan giras, entre otras, ¿verdad? Eso va a depender mucho de cada caso. Ok, ahora tengo una pregunta. Dice, vamos, sufro de hostigamiento sexual. No denuncio porque no vale la pena que suspendan a una persona solamente por 8 días. Y además es una persona que ostenta la categoría de profesora catedrática. ¿Hay algo que se puede hacer? Sí, hay varias cosas que se pueden hacer. La primera es lo que les comenté, ¿verdad? Ya las sanciones no son de 5 a 8 días, sino que son de 15 días a 6 meses. Esa es la primera. La segunda es que, como les dije, nosotras en la Defensoría recibimos sus consultas más específicas, porque yo sé que en este tipo de casos no es como que la persona va a encender la cámara y nos va a hacer la consulta directa, porque son casos delicados, ¿verdad? Pero yo le recomendaría que nos escriba, por favor, un correo al defensoríahs@ucr, ahorita lo voy a poner de nuevo, para que podamos hacer un poco, ¿verdad? La asesoría más personalizada, saber exactamente qué fue lo que pasó, si hay tiempo de denunciar, si del todo no quiere denunciar, se le puede hacer también el acompañamiento psicológico. Y lo que mencionaba sobre que es catedrática, en realidad este reglamento, y eso sí lo puedo decir, aplica independientemente de la categoría que tenga la persona dentro de la universidad, porque la comisión es un órgano completamente separado, tanto de, ¿verdad?, las unidades académicas como de las facultades. Entonces, no se puede hacer esa división y en caso de que por alguna razón sucediera, que yo no lo he visto, que la comisión, porque por el cargo que tenga la persona, ¿verdad?, no quiera poner la sanción, entonces se acude directamente a Rectoría, que tiene una oficina jurídica encargada de resolver este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, yo sé que normalmente esa es una de las razones por las que, esas son dos, de hecho en ese comentario se mencionaron dos de las razones por las que no se denuncia. Uno, porque se considera que es poca la sanción, y otro porque se considera que la persona puede tener mucho poder dentro de la U, pero en estos casos sí puedo decirles que ese poder normalmente no aplica. No he visto ningún caso donde habiéndose comprobado, ¿verdad?, lo que sucedió, no se sancione. Y también comentarles eso, ¿verdad?, que ya las faltas también cambiaron y si entran dentro del plazo que indica la reforma, entonces entrarían con las sanciones nuevas. Yo, como les dije, recomendaría en ese caso que nos puedan escribir un correo, ¿verdad? No las vamos a obligar a denunciar. Si ustedes dicen, no, igual me parece que no vale la pena, es completamente entendible y respetable, pero pueden hacernos la consulta más directa para manejar opciones. También está la consulta de que qué pasa cuando los profesores que han sido denunciados son profesores catedráticos y dice la persona, bueno, que a las personas las trasladan de lugares. Yo creo que ahí debe, si entiendo bien, debe referirse a quienes ponen denuncias a veces. Los trasladan y resulta que aquí y el catedrático, la persona catedrática sigue estando en su puesto. Sí, eso habría que ver el caso muy específico, pero si la persona fue denunciada y sigue en su puesto, hay varias opciones. Una, que fue denunciada, pero el hostigamiento no se pudo comprobar, entonces, ¿verdad?, no se le puso ninguna sanción. O dos, que fue denunciada, fue sancionada y ya cumplió con su tiempo de sanción, ya sean 6 meses, etcétera, ¿verdad?, el tiempo que haya sido. Entonces, eso es posible, ¿verdad? Sin embargo, en esos casos, si la persona que denunció
era su estudiante, la unidad académica correspondiente tiene que obligatoriamente asegurarse de que ese profesor o profesora no vuelva a ser su profesor o profesora, ¿verdad? En los cursos siguientes, cuando se reincorpore después de haber sido sancionado. Eso es una obligación de todas las unidades académicas, y en el caso en el que una persona no lo vea cumplido así, puede también acercarse a la Defensoría y podemos colaborarles con eso. Sí, entonces digamos, en esos casos de estas personas que están sufriendo en este momento estas situaciones, lo ideal es que se comuniquen con ustedes y particularmente con ustedes que tienen conocimiento sobre leyes y han visto qué ha pasado con los casos, para que puedan realmente asesorar a estas personas y que vean que el hecho de denunciar, de acuerdo a la gravedad de lo que esté sucediendo, puede involucrar incluso el despido de esa persona. Correcto, exactamente. Okay. Muy bien, entonces sería bueno ponerles en el chat los correos electrónicos para que las personas lo comuniquen. Y dice alguien, bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que ya fueron denunciadas, se probó su delito y siguen reincidiendo? Sí, eso también, como les dije, si una persona es reincidente, el despido, una vez denunciado por segunda vez, es casi asegurado, ¿verdad? La reincidencia sí es un agravante que se ha estado practicando desde el reglamento anterior, ni siquiera ha sido con el nuevo reglamento, pero otra vez aquí lo importante es la denuncia, porque es por los principios del debido proceso, no podemos despedir o sancionar a una persona si no es denunciada. Entonces, si la persona fue denunciada, fue sancionada y vuelve a cometer un hecho de hostigamiento sexual, la persona víctima la vuelve a denunciar y se comprueba. En esos casos el despido, todos los casos que yo he visto así han sido despedidos, ¿verdad? Eso es un hecho. Sin embargo, eso solo se da si hay denuncia, ¿verdad? Entonces, a veces esa es la parte un poquito más difícil. Como les dije, nosotras no obligamos a nadie a denunciar, pero sí promovemos la denuncia porque esa es la única forma de que pueda haber sanciones. ¿Y por qué? Porque si nosotras despedimos o si la universidad despide a una persona sin haber sido denunciada, eso es una violación del debido proceso y eso significa que la persona puede demandar a la universidad y no solo se le va a reincorporar en su puesto, ¿verdad? Porque así funciona, sino que además hay que pagarle indemnizaciones, daños, perjuicios, etcétera, ¿verdad? Entonces, solamente si hay un debido proceso que se inicia con una denuncia formal, es que puede haber sanción de despido. Yo sé que hay muchos casos también que andan en medios de comunicación, eso lo sabemos, que son de personas reincidentes. Y hay algunos casos de esos, obviamente no puedo referirme a casos concretos por la confidencialidad, pero algunos casos de esos o bien siguen en trámite, ¿verdad? Y por eso no ha habido una segunda sanción o bien un despido. O son casos que, como les dije, son denuncias que hay tal vez en Facebook o en Twitter, pero la persona, como nos dijo hace un rato un compañero o compañera en su comentario, le parece que no quiere denunciar, que no vale la pena denunciar, ¿verdad? Y entonces no tenemos una denuncia formal. Ok, entonces importante sería que a ese correo defensoriahs@ucr.acr se comuniquen a aquellas personas que tienen una situación para que reciban asesoría y tal vez con esa asesoría se puedan animar a denunciar, ¿verdad? Exacto. Y otra cosa que es importante, que yo siempre les digo, bueno, dos cosas. Una, que aprovechen el recurso de la Defensoría, porque la mayoría de las instituciones que tienen una comisión, ¿verdad?, que revisa los casos de hostigamiento, no tienen una figura como la Defensoría, ¿verdad? En otras instituciones, si ustedes son víctimas, tienen que contratar a su propio abogado, su propio psicóloga, ¿verdad?, para poder llevar el procedimiento. Este recurso que ustedes tienen es una medida afirmativa de la universidad justamente para ayudar a erradicar este problema, y es completamente gratuito. Entonces, si ustedes hay una duda que tal vez de lo que ustedes preguntaron no quedó claro mi respuesta, mándenos un correo, pregúntenos. Como les dije, nosotros hacemos el acompañamiento sin obligar a nadie a denunciar. Pueden hacernos su consulta. Si conocen un caso de alguien más, también pueden hacernos la consulta o referirlo con nosotros. Y lo otro que es muy importante es que en la experiencia que hemos tenido en la Defensoría,
cuando llegan con nosotras o a la comisión, la persona que es víctima de hostigamiento ya ha buscado otros medios para detener lo que sucede. Y uno de esos medios casi siempre es contarle a un par lo que pasó. Eso significa a un compañero, a una compañera, a un profesor de confianza. Entonces es posible que ustedes no vayan a ser víctimas de hostigamiento, ojalá nunca lo sean, pero puede ser y es muy posible que alguien alrededor suyo sí lo sea y vaya a necesitar esta información que ustedes están recibiendo hoy. Entonces, con que ustedes tengan esta información en la mano, con que se lleven de este taller que lo importante es buscar ayuda en los lugares correspondientes, no se denuncia, como les dije, con el director, con el rector, porque eso lo que hace es que la persona va y tiene que contar una y otra vez lo que pasó y eso es súper victimizante, ¿verdad? Y como les dije, no lleva a una sanción adecuada, sino que ya ustedes tienen, ¿verdad? Cuáles son las vías correspondientes y con que ustedes puedan dar esa información a la persona que la necesite es una de las cosas más importantes. Aquí veo una pregunta. ¿Qué hacen en el tema de las personas que por temor deciden no denunciar? Bajo conocimiento que sin la denuncia no se puede seguir el debido proceso y se sabe de casos que muchas personas hablan de un mismo profe. Eh, Nosotras, como les dije, no podemos obligar a nadie a denunciar. No solo no podemos, sino que no lo haríamos nunca porque el procedimiento, aunque se intenta por todas las medidas posibles que no lo sea, siempre va a tener algo revictimizante, ¿verdad? La persona tiene que contar lo que pasó, solo con contarlo, ya eso es eh, obviamente una afectación, sobre todo emocional y psicológica. Entonces, si la persona no está 100% dispuesta, ¿verdad?, a poner de su parte en ese procedimiento, nosotros no podemos obligar a nadie, sobre todo si tienen miedo, ¿verdad? En los casos en que tienen miedo, ¿qué hacemos nosotras? Ofrecemos el acompañamiento legal y psicológico, pero además ofrecemos medidas de protección y medidas cautelares, ¿verdad? En muchos casos la persona tiene miedo porque esa persona, ejemplo, no es mi profesora ahorita, pero puede ser mi profesor en años siguientes. Bueno, una de las medidas que se tienen que tomar es que la unidad académica asegure que esa persona, después de haber denunciado, no puede llegar a ser su profesor después. Veo que está ampliando, pero si muchas personas hablan de un mismo profe, pero no denuncian, no se puede hacer nada. No, ¿verdad? Porque no podríamos cumplir con el debido proceso si no hay una denuncia firmada. Yo sé que esto, y obviamente nosotros como defensoría es frustrante, porque nosotros desearíamos que con solo que haya una denuncia en Facebook o lo que sea, podamos sancionar, pero no podemos hacerlo. Y la razón principal es esto que les dije, ¿verdad? De que no podemos obligar a alguien porque se puede sentir muy victimizada de hacerlo, pero también lo que les dije de que la prueba principal es el dicho de la víctima. Y si la víctima no quiere ser parte del procedimiento, entonces, ¿qué prueba tenemos? ¿Verdad? No podemos tomar como prueba, por ejemplo, que alguien diga que alguien dijo que en la red social tal dijeron, eso no es una prueba que pueda funcionar a nivel de sanción, ¿verdad? Lo que necesitamos es mínimo tener el dicho de la persona, es decir, que esa persona vaya a la audiencia y diga lo que pasó, se le pueden hacer algunas preguntas para detalles, etcétera, y la persona pueda contestarlas, ¿verdad? Y con eso tenemos una prueba mínima. Pero si la persona o las personas, ¿verdad? Como dice el comentario, muchas personas hablan del mismo profe, sí, pero si no tenemos ese dicho para prestarlo como testimonio durante el procedimiento, no tenemos ninguna prueba. Y si no tenemos ninguna prueba, no podemos sancionar. Hay un par de peros a lo que acabo de decir, que son algunos casos en los que la Defensoría, hay algunos casos en los que la Defensoría puede actuar, por decirlo así, de oficio, pero son muy, muy, muy concretos los casos, y es cuando el caso ha sido declarado de interés institucional, y la razón por la que ha sido declarado de interés institucional es porque los hechos como tales son públicos y notorios. Y eso significa que tenemos pruebas suficientes para hacer un procedimiento sin tener el dicho de la víctima. Eso serían casos muy específicos donde, por ejemplo, haya un video público de lo que pasó, ¿verdad? O lo hayan hecho en frente de, ¿verdad? El hecho de hostigamiento sexual se haya dado, no sé, en media plaza de la democracia y entonces hay demasiados testigos que pueden dar fe de lo que pasó, ¿verdad? Esos serían hechos muy, muy, muy específicos que no tenemos normalmente. Y los hechos que han pasado caducan. Llevo 10 años en este infierno. Sí, los hechos caducan.
el plazo que tiene la universidad en este momento para denunciar es de 2 años. 2 años a partir de el último hecho de hostigamiento sexual, es decir, si es hostigamiento sexual continuado, que se da, ¿verdad? Una y otra vez, es 2 años a partir del último hecho, o bien 2 años a partir de que cesa la causa por la que yo como víctima no puedo denunciar. Por ejemplo, si yo soy trabajadora y la persona que me acosa es mi jefe o mi jefa, esa es una causa por la que yo no puedo denunciar. Entonces, a pesar de que hayan pasado 3, 4, 5 años, ese plazo se puede aumentar. ¿Cuál es otra causa? Si la persona que me está hostigando es mi profesor. Y entonces yo me espero hasta que termine la carrera, porque resulta que además es profesor relacionado con aprobación de tesis o con algo relacionado con la parte final de la carrera. Y entonces ahí, aunque hayan pasado 2, 3, 4 años de nuevo, ¿verdad? Yo puedo denunciar. Entonces, en la buena teoría, sí caducan, ¿verdad? Son 2 años, como les digo. El reglamento actualmente dice el tiempo de la ley. ¿Por qué? Porque hay una propuesta en la Asamblea Legislativa para aumentar ese plazo. Entonces, en el momento que se aumente, el reglamento de la universidad lo cambia inmediatamente y se va a aumentar, pero por ahora son 2 años. Lo importante aquí, y si esta persona que nos pone el comentario quiere hacerlo, es que nos contacte, como les dije, en la Defensoría, porque es posible que en algunos casos encontremos alguna causa que no permitía denunciar y entonces podamos utilizar esa salida, por decirlo así, ¿verdad? De que no caduque el hecho. Sí, y tengo 2 preguntas, comentarios más. Una persona está diciendo que qué pasa en aquellos casos cuando la persona hostigadora forma parte de la comisión. ¿Se procede de la misma forma al denunciar? Es exactamente lo mismo. No hemos tenido obviamente hasta ahora casos porque la comisión entró en labores apenas en octubre pasado, ¿verdad? Entonces los casos nuevos van a ser pocos, ¿verdad? Pero si la persona es parte de la comisión, puede ir, en ese caso obviamente yo recomendaría no ir directamente con la comisión, sino con nosotras en la Defensoría para que le ayudemos a ver cuál sería el procedimiento correcto. Pero sí se puede denunciar cualquier persona que sea parte de la Universidad de Costa Rica. Esto incluye a los miembros de la comisión, tanto los miembros como los administrativos de la comisión, por supuesto. Pero sí, recomendaría en ese caso que vayan directamente con nosotras, ¿verdad? Y no con la comisión. Y también tengo otro comentario casi, dice, considero que si se conoce sobre las nuevas sanciones, quizás se eviten tantos hechos que quedan impunes, que al menos estas personas sientan más temor al despido. Sí, de hecho esa es justamente la esperanza que tenemos nosotros también en la Defensoría, que ese cambio ayude a que más personas denuncien. Lo que hacemos nosotras para que más personas lo conozcan es este tipo de talleres. En algunos casos también tenemos, nos invitan por ejemplo a los cursos de inducción y otras que son más bien obligatorios, ¿verdad? Y también lo que estamos haciendo, me imagino que ya algunos pudieron haberlo notado, es que ahora es obligación de los y las docentes exponer el reglamento sobre hostigamiento sexual a los estudiantes y las estudiantes en el primer día de clases. De hecho, hace unos días enviaron como una imagen que también realizamos nosotras en la Defensoría de parte del correo de UCR Informa, si no me equivoco fue, para que todos y todas las docentes puedan exponer esta información al inicio de todos los cursos, ¿verdad? Hay algunos casos, como les dije, donde nos invitan a hacer este tipo de talleres al inicio de curso, inducciones de primeros ingresos, etcétera. Pero si no es así, de todas maneras, todos y todas las docentes tienen la obligación de pasar esta información y lo que hemos hecho es esta imagen, es como una infografía rápida con toda esta información que yo les acabo de pasar, mucho más resumida, ¿verdad? Sí, de hecho, a lo interno de la Facultad de Ciencias se pasaron 2 infografías que tenían que ser incluidas en todos los programas de los cursos que se dan en la facultad, que por ejemplo química tiene que ver 7,000 estudiantes al semestre, matemáticas otros 7,000, biología es un poco menos, 3,000 por semestre. Entonces todos esos cursos de servicio y propios llevaban y tuvieron que haber leído no solamente lo de
hostigamiento, sino también lo de discriminación. Correcto, exactamente. Entonces, y de hecho ha habido una campaña a lo interno de ciencias básicas sobre lo que no es correcto. Exactamente. Que explicaba las situaciones de discriminación, situaciones de hostigamiento, dónde denunciar, qué hacer, y además se dieron a conocer algunas frases que se han dejado decir a lo interno que no han estado bien y que por lo tanto no se deberían replicar, dar. Entonces sí, yo creo que la universidad está tratando de que este tipo de situaciones no se presenten, se está dando la información para que los estudiantes, los funcionarios, los docentes estemos enterados de cuáles son las reglas del juego, de qué es lo que está bien y lo que no está bien. Y sabiendo, ahora nadie puede decir que lo desconoce y por lo tanto decir que ay, cometí este error y no sabía. No, ahora todo el mundo sabe que no es, o sea, no se pueden hacer ciertas cosas y por lo tanto hay castigos por eso, porque no está bien. Correcto. Sí, voy a ser un poco enfática por un par de comentarios también que tengo en mensaje directo, ¿verdad? De que nosotras no podemos contactar a las personas para que denuncien o para que hagan los procedimientos con nosotros. Lo hemos hecho en algunos casos donde hay denuncias públicas en Twitter, en Facebook, etcétera, porque sabemos que hay muchos casos de personas que ponen su denuncia en Twitter porque no saben que hay estos procedimientos, ¿verdad? Entonces nosotros escribimos ofreciendo el acompañamiento, que es lo mismo que estoy haciendo yo en este momento, ¿verdad? Decirles que tenemos este procedimiento, que tenemos la defensoría, que pueden tener nuestro acompañamiento legal y psicológico, pero no podemos ser invasivas, ¿verdad? Eso es importante. No podemos ser invasivas en decirle o obligar a la persona a reunirse con nosotras. En este caso, y sobre todo en razón de los comentarios de las personas que dijeron que son víctimas de hostigamiento en este mismo taller, ¿verdad? Hicieron ese comentario abiertamente. Nosotras, o yo en este caso, lo más que puedo hacer es ofrecer nuestros servicios. Como les dije, nosotras esto es lo que hacemos todos los días, estamos completamente dedicadas a esto, ¿verdad? Somos otra vez 2 abogadas y 2 psicólogas que hacemos esto. Somos especialistas también en temas de género, en temas de violencia contra la mujer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tienen ese recurso a su disposición. Por favor, búsquennos, tienen nuestro correo. Si ustedes, hemos tenido encuentros de todos los tipos, hay personas que no les gusta verse, por ejemplo, dentro de la universidad porque les da miedo que alguien las vea, no les gusta, por ejemplo, o no pueden verse dentro del horario laboral, ¿verdad? Porque son trabajadoras de la universidad. Nosotros nos acomodamos a todo, hemos buscado soluciones para todo, estamos a su disposición y estamos a su servicio, ¿verdad? A esto nos dedicamos, como les dije, pero no podemos ir más allá, ¿verdad? Nosotros no podemos obligar a nadie a que nos busque, pero sí quiero dejar esa invitación abierta, ¿verdad? Sobre todo porque yo sé que para que una persona diga esto en un taller con más personas, significa que es una situación grave, ¿verdad? Porque normalmente más bien es algo que se deja muy a lo callado por razones obvias, pero el recurso está y también invito entonces a estas personas que anónimamente pusieron su comentario a que nos busquen, ¿verdad? Igual, como les dije, si al final deciden no hacer la denuncia, podemos hacer por lo menos, y esto es importante, el acompañamiento psicológico, ¿verdad? Para que puedan superar una situación como esta. Entonces, les dejo aquí también la inquietud para que puedan hacerlo, y si no es a ustedes, por favor también repliquen esta información para otras personas. De hecho, antes de que se me olvide, tenemos un perfil de Instagram donde me gustaría también ofrecérselos para que ustedes lo puedan seguir. ¿Por qué? Porque tenemos esta misma información que les dije, como les dije, no solo para ustedes, sino para otras personas que tal vez pueden ser sus amigos o amigas y pueden ver esa historia o esa publicación y van a saber a dónde acudir. El perfil se llama UCR Libre de Acoso y no solo tiene la información, sino que además es un canal directo, ¿verdad? Porque pueden también escribirnos por mensaje directo por medio de Instagram, donde alguna de las compañeras o yo vamos a estar siempre pendientes para cualquier consulta. Y ahora sí, eso sería. Muy bien, ¿no? Le agradecemos mucho a María Fernanda por el espacio y recuerden lo que ella nos dijo.
asesórense, les pueden escribir para tener más información, para tomar una decisión informada. A lo mejor esto que por lo que están pasando, pues puede llevarse de otra forma y como bien dijo ella, si al final deciden no denunciar, algo muy importante es que también pueden recibir ayuda de otro tipo, porque uno sabe que estas situaciones pueden ser muy desgastantes, Correcto. afectar muchísimo el trabajo, el rendimiento de las personas, entonces tienen una opción y aprovechenla entonces. Exacto. Y también Entonces, finalmente es parte de los derechos que nosotros tenemos, ¿verdad? Tanto como trabajadores como estudiantes. Como han dicho muchas de las personas que llegan a denunciar, es que a la U se va a estudiar o se va a trabajar, ¿verdad? Y merecemos vivir en un ambiente que sea libre de violencia. No solo lo merecemos, sino que la universidad está obligada a asegurarnos un espacio libre de violencia. Entonces, este tipo de medidas, como les dije, son las que tiene la universidad para mitigar, ¿verdad? Y también para dar acceso a la justicia a las personas que son víctimas. Tengo aquí una pregunta más, tal vez para ir cerrando. Dice, ¿ustedes dan el acompañamiento solo para los casos que ocurren en la UCR o personas relacionadas a la U o también para casos que no tienen nada que ver con la U? El acompañamiento como tal, ¿verdad? Legal y psicológico es solamente para los casos relacionados con la U. Ojo que cuando digo relacionados no es dentro de la U, ¿verdad? Hay casos que pueden ser fuera de la U y estar relacionados con la U. Por ejemplo, si es un profesor y una estudiante, una profesora y un estudiante, y es fuera de la U, ese caso sigue siendo relacionado con la U, porque las personas están relacionadas con la universidad. Si es un caso de una gira, por ejemplo, fuera de las instalaciones de la universidad, sigue estando relacionado con la universidad. Pero cuando son casos que no tienen nada que ver con la U, es decir, que la persona denunciada no es parte de la comunidad universitaria, pero además los hechos no se dieron en la universidad, etcétera, etcétera, nosotros lo que podemos hacer es una asesoría inicial, ¿verdad? Y referirlas al lugar donde sí se puede poner la denuncia. ¿Por qué? Porque la universidad no puede, obviamente, sancionar a alguien que no sea parte de su comunidad o no esté relacionado con ella en ningún sentido. Y ahí nosotros no podríamos ir más allá, ¿verdad? No podríamos llegar a una sanción, pero sí podemos hacer la asesoría para redirigirlas al lugar correspondiente donde se hace la sanción, ya sea a nivel judicial o a nivel administrativo en otra institución. Por ejemplo, y a veces estas preguntas eh, surgen en los casos donde hay prácticas profesionales y entonces la persona que hostigó, por ejemplo, es de las prácticas de medicina, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, la persona es funcionaria de la Caja Costarricense del Seguro Social, no de la Universidad de Costa Rica. Ok, en ese caso no podemos hacer el acompañamiento total porque no es un caso que compete a la universidad, pero sí podemos hacer una asesoría inicial donde se le indique a la persona dónde se denuncia, dónde puede encontrar otras herramientas, dónde puede encontrar el acompañamiento que necesita, entre otras, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería que no, nosotros no hacemos el acompañamiento total si no es un caso de la universidad, pero sí podemos hacer una asesoría inicial para ubicar un poco a la persona a dónde hacer su denuncia. perfecto, entonces, bueno, nos despedimos. Nuevamente, muchísimas gracias, María Fernanda, y aprovechen las oportunidades que se tienen y no sigan llevando esto solos o solas. Con mucho gusto y como les dije, estamos para colaborarles y para servirles en lo que podamos. Excelente, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta Hasta luego, muchas gracias.